La microbiota también favorece o se altera cuando hay daños en el ciclo circadiano que favorece las enfermedades de naturaleza inflamatoria. Hay que entender indudablemente cuando hablamos de que la microbiota funciona cronorregulada, que el día o la noche son factores que influyen sobre muchos aspectos de la salud del cuerpo, pero particularmente sobre el equilibrio y la naturaleza de la microbiota. De ahí la importancia de los cuidados a nivel del ciclo circadiano. De igual manera, sabemos que cuando las bacterias patógenas son más numerosas que las bacterias beneficiosas, la composición de la microbiota se altera. Y esto es lo que indudablemente conocemos como disbiosis intestinal, claramente relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal, la obesidad, pero también con una multiplicidad de factores que pueden afectar enfermedades óseas, enfermedades de tipo inmunológico, enfermedades de tipo inflamatorio. Prácticamente todas las enfermedades de naturaleza crónica podrían estar en relación o podrían estar asociadas con este desequilibrio de la disbiosis. Pero aquí es importante que tratemos de entender las causas de la disbiosis. Y empezaríamos diciendo que se puede asociar a procesos de putrefacción, dentro de los cuales una dieta rica en grasas y proteínas y baja en fibras solubles sería un factor a tener en cuenta, puesto que se favorece el tránsito intestinal y la llegada de alimento al colon que permite entonces un estado putrefactivo. El segundo factor sería asociado a procesos de fermentación. En este caso, tendríamos las dietas ricas en hidratos de carbono y sobre todo tendríamos, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano debido al metabolismo sacarolítico del intestino delgado, de forma tal que el exceso de azúcares será entonces indudablemente un factor directo que influye para alterar la naturaleza de la microbiota. El tercer aspecto podría ser asociado al déficit de la flora intestinal. Hay que recordar que aquí hay una disminución cualitativa y cuantitativa de microorganismos benéficos. Y cuando vemos, por ejemplo, el impacto de los antibióticos, nos podemos encontrar entonces que dejamos la diversidad de la microbiota, por ejemplo, cuando estamos sin antibióticos, para pasar a microbiotas alteradas por ejemplo, vancomicina, metronidazol, turicin, etc. Elementos entonces que nos muestran el impacto negativo que puede tener la farmacoterapia indudablemente sobre la naturaleza y calidad de la microbiota del ser humano. Aquí también puede estar asociada a dietas bajas en fibra soluble, las cuales son responsables de un déficit en la flora intestinal normal. El cuarto aspecto sería cuando está asociada a procesos de sensibilización de la flora intestinal. En este caso, podemos encontrar un aumento de la respuesta inmunitaria del huésped frente a la microbiota, generando entonces desórdenes de naturaleza inflamatoria o inmunológica. Y aquí podríamos entonces encontrar típicamente esto en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, al igual que podríamos encontrarlo también en los casos de la espondiloartropatías o también en alteraciones de lo que llamamos enfermedades del tejido conectivo, sin dejar de nombrar aquí la psoriasis y el acné, porque todo este tipo de patologías estarían entonces alteradas o en relación con la alteración por sensibilidad afectada hacia nuestra propia microbiota. Por tanto, hablemos de los subtipos en la disbiosis, porque hay que tener en cuenta que según donde esté el nicho anatómico alterado, encontraremos diferentes características. El oro dental, con 700 especies bacterianas que residen en la cavidad oral, nos muestra entonces cómo hay una disbiosis microbiana en las enfermedades periodontales y en general en las enfermedades de la boca.
El terreno, por ejemplo, sino-respiratorio muestra una disbiosis entre los residentes regulares del microbioma del tracto respiratorio superior que implican un sobrecrecimiento de patógenos. Y vemos entonces las publicaciones que pueden mostrar que la neumonía inicial que puede aparecer podría estar en relación con dicha disbiosis en casos de niños o de viejos. En el terreno gastrointestinal, mayormente estará relacionado a patologías sistémicas, afectando múltiples redes y recordando que posiblemente proviene del terreno de la disbiosis intestinal el gran impacto sobre la salud general del organismo. También hablaríamos del terreno génito-urinario, lugar de gran importancia por el vasto número de bacterias que colonizan y donde tenemos que tener en cuenta que los lactobacilos serían los grandes biomarcadores para hablarnos de la salud intestinal y comprender entonces que la presencia de gardenelas o la presencia de muchos otros microorganismos que pueden crecer aquí generan la disbiosis, alteran la naturaleza de la situación biótica a nivel vaginal, favoreciendo el desarrollo de enfermedades de tipo inflamatorio. Con respecto a la piel, recordamos que la barrera cutánea es un punto clave porque tiene un potente sistema de regulación inmunitario y por tanto la colonización por microorganismos a nivel de la piel nos muestra una variedad extremadamente significativa. Es decir, encontramos en la piel muchos tipos de microbiotas según el lugar de la piel en el cual estemos nosotros buscando o estemos nosotros localizando cuál es indudablemente el sitio y la microbiota allí presente. Pero hablemos ahora de cómo la disbiosis puede tener manifestaciones clínicas de tipo prototípico. Y nos damos cuenta entonces que pueden haber manifestaciones de autointoxicación y encefalopatías. Hoy día sabemos indudablemente que la alteración del intestino afectando el hígado nos lleva indudablemente a este tipo de desórdenes. Otro punto clave pueden ser los síndromes de dolor, fatiga y depresión, donde el análisis del metagenoma fecal pudo demostrar entonces claras alteraciones en las mialgias por encefalomielitis y también en el síndrome de fatiga crónica. Otro punto importante es que se han encontrado manifestaciones prototípicas como la artropatía disbiótica, la dermatitis disbiótica, vasculitis disbiótica. También encontramos alteraciones en la artritis reactiva, al igual que puede haber una manifestación fenotípica predominante en los desórdenes metabólicos. Y aquí hablaríamos de componentes disbióticos en la diabetes mellitus, en la resistencia a la insulina, en las disfunciones mitocondriales, al igual que en los trastornos neuropsiquiátricos. Por eso decimos que tenemos hoy día la necesidad de psiquiatras, psicólogos y personas que trabajan con el sistema nervioso, pensando en la dieta y pensando en la microbiota. También hay una manifestación predominante de un fenotipo anormal en las alergias, que nos llevaría entonces a la importancia del análisis de la microbiota fecal del adulto. Y en el caso de las enfermedades autoinmunes, también se ha podido ver y relacionar la potencialidad y la posibilidad de cómo el microbioma afecta y disregula de manera directa a distintos nichos anatómicos con alteraciones inmunológicas.